Continuamos con los temas de la unidad 1. Estábamos desarrollando este tema de la doble moral. Vimos la moral teórica y la moral práctica desde sus definiciones y cómo se encuentran, digamos, en este análisis y el estudio de los distintos filósofos. Ahora vamos a la existencia o no de la doble moral en la esfera de lo privado y de lo público. En consideración a lo que los autores han estudiado y analizado, siempre se encuentra la esfera de lo público y de lo privado, que encontramos en el contexto de la realidad social. No obstante a ello, siempre hay una distinción y está hecha no solo por lo que se refiere a las actividades que son específicamente públicas o privadas, sino también desde las cuestiones o la convivencia familiar como de la convivencia social, cuando se habla de la existencia de las relaciones de pareja, de los esposos, de qué sería lo privado dentro de la familia y de lo público dentro de la vida en comunidad o de la vida social. Entonces, en todas esas quizás discusiones ante problemas, conflictos o convivencias, digamos, que pasa en el entorno privado como en lo público. Es desde allí donde el autor comienza a hablar de la pretensión de sugerir un interrogante, ¿no? Si existen dos concepciones de la moral en el mundo moderno, o sería igual la moral propia de la vida pública y la moral propia de la privada. Estas dos morales siempre se encuentran y conviven en este sistema de la vida, de la vida social. Entonces, puede suceder de que en algunas de esas circunstancias se opongan, como que en algún momento también se complementan. Eso es un poco el análisis que el autor habla sobre esta doble moral. ¿Existen dos morales? La pregunta que va más allá de la realidad, sino más desde la filosofía misma. Los valores y la moral están enmarcados en el ámbito de la sociedad. Entonces se pueden considerar como parte que forman esta cara pública y resulta probable que estos estén en contraste con los valores y la moral privada. Por eso también el juzgamiento quizás o el llamado de atención ante algunas conductas que están relacionadas con la moral en la vida pública, en la moral pública. Hablar de moral dentro del ámbito público en una sociedad tiene que ver con todo un sistema social, pero también tiene que ver con las actividades que se desarrollan en ese mundo económico, en ese mundo social. Y en el caso de la moral será determinada sobre todo en relación a los componentes que tengan que ver con la economía, con el estatus social, con los bienes, pero también con el principio de la justicia formal que de alguna manera establece estas relaciones sociales entre los deberes y los derechos de toda sociedad. Entonces, en contraparte a estas relaciones también se van a encontrar con diferentes dilemas, conflictos, y también confrontaciones en cuanto a la moral privada y a la moral pública. Finalmente, después de hacer toda una lectura y ejemplos, le da aquí, por ejemplo, les dice, la amistad no son posibles en la esfera de lo público, ¿sí? Porque sería como una relación netamente privada, pero que puede encontrarse en lo público en algunas circunstancias.
puede generarse o puede surgir en lo público. Y así un montón de connotaciones que hace el autor para poder explicar estas concepciones morales y la existencia de estas morales en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Existe la moral pública? La otra pregunta. Y dentro del concepto de la moral pública, independientemente que exista o no, podemos entender que se encarga de estudiar los deberes del hombre para con la misma sociedad, con noción en cambio a poder entender y estudiar en una determinada situación geográfica, en un determinado momento, en una determinada cultura, con sus propias normas, con sus propias leyes, y puede ser también quizás la posibilidad de encontrar explicación a la conducta humana en ese entorno en cuanto a sus sentimientos, sus costumbres, sus percepciones, todo lo que hace a esa vida social. Así la sociología es una de las ciencias que se detiene a estudiar estas organizaciones en cuanto a lo político, en cuanto a lo cultural. Allí aparece reflejada esta moral pública desde cada sociedad y desde los deberes de la justicia que cada sociedad tiene. Aquí también habla de que esta moral pública se aplicaría en la convivencia en sociedad y se encargaría de estudiar de los deberes de los miembros de esa sociedad hacia con la misma sociedad, justificando también de que todo individuo para poder vivir en sociedad debe cumplir con sus deberes y con sus obligaciones, tal así lo establece la justicia. También esta justicia tiene que ver con el deber de la caridad y de la justicia en cuanto a los sentimientos que por ahí soslayan en toda sociedad cuando esos deberes se conjugan con la conciencia y también con aquellos deberes que han aprendido socialmente, como la caridad, por ejemplo, les dice ahí. Bueno, finalmente también el derecho estudia fuertemente esta división entre lo privado y lo público. Ustedes sabrán de que el derecho es una de las disciplinas que estudia esta vida en sociedad en cuanto a lo privado y a lo público. También los deberes de justicia se expresan en medio de acuerdo a cada generación y a cada tiempo en el cual cada sociedad establece esas normas de convivencia. La justicia es el respeto al derecho o a los derechos del otro. Entonces también es una de las ciencias que estudia esta gran división o esta diferenciación entre lo público y lo privado. Finalmente también el autor les dice de que existe la moral pública, existe la moral privada. Bueno, ambas existen, pero estas diferencias están más afincadas a cada sociedad, a cada medio en el cual se despliega la moral. Esta moral o esta doble moral estaría siempre en una situación conviviendo ambas, la moral pública con la moral privada, ya que el actuar del individuo tendiente a hacer ambas le daría como un control, digamos, o un descontrol al agrado de una o de otra, pero son las instituciones las que van a regular que ambas puedan coexistir mediante el cumplimiento de las normas y las leyes, que son la materialización de la necesidad de esta convivencia social que ocurre y reafirma la moral individual. Ambas se encuentran y conviven.
Si existe un conflicto entre ambas, en el surgimiento de la convivencia social, son las instituciones las encargadas de poder lograr que las normas sean aplicadas y reflejen las conductas morales de todos los ciudadanos. En el próximo video vamos a terminar con el tema de deontología.